¿Todo bien? Hola, Dani, ¿cómo estás? Bueno, Buenos bien. días, un gusto saludarlos a todos. Igualmente, bueno, justo mirá, qué casualidad, tiré este dato porque hoy lo veníamos señalando y dije, bueno, justo está Marcelo que la cantidad de expedientes uno no toma dimensión, ¿no? De la cantidad uno dice expedientes y bueno, y habla de papeles y papeles y papeles que se, que, Expedientes es- que detrás hay una víctima, mm, hay una familia, hay también un imputado, por supuesto, que mm, es inocente hasta que la justicia determine lo contrario. Es decir, hay seres humanos, ¿verdad? mm, Seres humanos en tal vez el conflicto más violento de todos, que es el mm, conflicto penal, el mm, conflicto que nunca nadie queda conforme, mm, porque más allá de el alivio que puede dar la justicia del hombre cuando hay un homicidio, un robo, una violación, es una marca que queda de por vida, ¿no? Pero bueno, mm, es evidente que con estos números se echa por tierra todas esas declaraciones que el delito baja, que el delito está en disminución, el mm, delito aumenta sin prisa y sin pausa, o mm, con prisa y sin pausa. Hay cada vez más delitos y cada vez son más violentos, es decir, mm, que aumenta la violencia en toda la forma de comisión criminal. Esto lo mm, veíamos en nuestras oficinas, en nuestras fiscalías, en los juzgados, mm, todos los días, en cada turno había cada vez más detenidos, cada turno había más denuncias, cada turno había más mm, hechos que no se denunciaban, que se actuaba de oficio o que se conocía después. En fin, mm. un flagelo que hasta el momento no se está encontrando cómo evitarlo, o por lo Sí. menos, si el delito no se puede evitar porque es inherente a la conducta humana, por lo menos cómo dominarlo, ¿verdad? Claro. Y también cómo muta, ¿no? El delito, cómo va mutando, porque uno, Claro. uno dice, fíjense, a veces el delincuente apela a la creatividad, dicen, apela a la creatividad, ¿no? Sí, Es la increíble. inteligencia para el mal, la Claro. inteligencia humana para el mal, que también existe. O sea, Mm, cuánta gente que maneja los programas de Internet, los software y demás, para estafar, para amedrentar, para extorsionar. Es decir, claro. gente muy inteligente, no es el delincuente que roba una cartera y sale corriendo, Mm, sino una persona que a lo mejor hasta estudió claro, y bueno, utiliza sus conocimientos para hacer daño. Sí, claro. esto existe, por supuesto. Qué increíble. ¿Cómo nos atienden en esta radio? No, Las chicas tenemos son un servicio impresionante acá en la impresionantes. producción, No, que nos no, aporta acá unos cafés, así un que lujo, un lujo. sí, sí. Café auspiciado por, que bueno, todavía no lo tenemos. Bueno, ya Ya, vendrá, ya ya vendrá, vendrá, ya ya, vendrá. ya vendrá. Marcelo, y hablando también para ya entrar en tu tema, ¿no? Desfederalización del combate contra las drogas. Sí. Yo veo un caso ayer, ¿no? Que lo comentamos con Virginia, de un inspector de la policía bonaerense que fue condenado a 18 años de prisión, participó de un allanamiento por drogas en Ciudadela, ¿no? No, perdón, en Villa, creo que fue en Villa Crespo. Fue en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ajá. ¿no? Eh, y vos sé que uno a veces, en la ignorancia o en el apuro, uno dice, ¿qué hacía un policía de la bonaerense en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Es habitual eso? Que fuerzas... Porque uno creía que solamente tenía que actuar la Policía Federal en esos allanamientos o investigaciones, No, a veces ¿no? sucede que en una investigación provincial Mm. puedan disponerse allanamientos en la ciudad autónoma. Ah, Por supuesto, se comunica a la autoridad judicial ah, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay un juez de rogatorias, que es ajá, el que no solamente concede el allanamiento, sino que a su vez avisa a las autoridades de turno. ajá, Se combinan y es una cortesía profesional ah, que esté avisada también la fuerza policial local, ajá. federal o de la ciudad autónoma y sea en forma conjunta. Ah, está. Pero estando la orden Perfecto. avalada tanto por el juez que la otorga, el juez provincial y los jueces naturales de la capital federal o de la ciudad autónoma, está autorizado el personal policial a actuar, Ah, por está, supuesto. claro. Lo que no puede hacer es actuar de oficio. No puede Ah, ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y disponer de un allanamiento sin orden, por ejemplo, como si está facultado en la provincia de Buenos Aires en determinados casos, ¿no? En los casos que la ley lo autoriza. claro. Eso sí Ah, que no. claro. Pero sí, el policía tiene su autoridad y la mantiene siempre con la cobertura judicial de la orden. Mm. Porque puede pasar que hay un prófugo que se esconde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro, está. O que hay una persona que está perdida y es nuestra policía la que la encuentra en la estación Constitución, por ejemplo. Esto es muy común. Claro, Sí. claro, yo veía esto que como era una cuestión que tenía que ver con las drogas, y uno dice que uno cree que las drogas solamente son la investigación, allanamiento solamente lo tiene que hacer la Policía Federal por un No. delito federal. Uno Bueno, dice. justamente ¿Cómo ese es eso? el tema de la columna de hoy. Ujú, El narcotráfico es un delito de manual del crimen organizado, ¿no? ujú, El narcotráfico con todos sus tentáculos, no solamente la compra-venta de tóxicos y sustancias psicoactivas, sino el lavado de dinero, la corrupción, el manejo de efectivo para corromper, ujú. eh, contadores, abogados, logística, o sea, es el delito organizado, es una industria criminal. El narcotráfico es de manual, ¿no? Es como en las primeras décadas del siglo XX la mafia, que se dedicaba también a la venta de los tóxicos de entonces, pero a otros menesteres. Claro, por ahí era el alcohol en su momento, El ¿no? alcohol, la prostitución, el juego, era un poco multirrubro. Claro, claro. El narcotráfico, junto con el contrabando, con la trata de personas, con la corrupción oficial, ¿no? Gubernamental, bueno, son los delitos de manual de lo que es el crimen organizado. Ujú. Ahora, en la década, finales de la década del 90, principios de los 2000, se propuso y se concretó una desfederalización, es decir, actuaba la justicia federal exclusivamente, Siempre. ya sea la justicia federal de la capital federal, la élite del Poder Judicial, los delitos más graves, como Ujú. Doropí, Ujú. o la justicia federal con asiento en las provincias. En La Plata, los tribunales federales de la calle 8, 50 y 51. Ujú. El viejo hotel provincial, El viejo hotel platense. provincial, exactamente, sí, un edificio hermoso. Juez federal, Sí. Ujú. con competencia penal, se dedicaba exclusivamente a todo lo que fuera el narcotráfico. No solamente el narcotráfico a escala, sino también el menudeo. O sea, había drogas, la tenencia de un porro cuando todavía era delito castigado, actuaba el juez federal. Ajá. Se entendió en aquellos años que había que desfederalizar, o sea, provincializar, Sí, claro. hacerlo competencia provincial de todas las provincias, a la venta al menudeo, Ujú. al consumo cuando todavía se castigaba, y los últimos eslabones de la cadena de narcotráfico. Ujú. Es decir, el pequeño narcotraficante que vendía en el barrio, Ujú. porque realmente la justicia federal, con a veces un juez en toda una provincia, por ejemplo, hay provincias que tienen un juez federal, o dos. Claro, claro. Sí, sí, termina desbordado, no Sí, puede abarcar nada. no puede abarcar nada, obviamente. Yo tengo que ser sincero, yo ya era fiscal, año 99, 2000, y apoyé abiertamente la desfederalización. Creo que estaba el ministro Arlanián, que era uno de sus mentores y sus Ajá. propulsores, el ministro de Seguridad y Justicia, estaba unificado el ministerio, Ujú. como en otras oportunidades, después también con el Sí, ministro varias Casal. veces. Sí, Casal, sí, sí, exacto. Pero el sí. ministro Arlanián era el superministro, porque él Claro. venía con todas las reformas, la reforma policial, la reforma judicial, Claro. había propiciado también el Código de Ejecución Penal, o sea, había cambiado él, no solamente él, sino también la legislatura y todos los equipos que él manejaba, Claro, sí, sí. Sí. de forma revolucionaria el sistema penal. Revolucionaria en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Bueno, algunas cosas funcionaron, otras no. La desfederalización que apoyé y que sigo apoyando desde el punto de vista teórico, fracasó. ¿Por qué? Ajá. Porque yo pensaba, equivocadamente, Sí. que se iba a trabajar mancomunadamente, Ah, que iba a haber compartir la información, se iba a compartir la información de las fuerzas federales, de la justicia federal, de la fuerza provincial, de jueces y fiscales federales con jueces y fiscales provinciales. Y esto no fue así, fue un compartimento estanco. ajá. Es decir, Y hasta acá es provincial, hasta acá es federal. Ah, o sea, nunca se compartió la información. Nunca se compartió y nunca hubo estrategias Reciprocidad. comunes. Ah. Sí, la reciprocidad legal, digamos, de me declaro incompetente, pasa a la justicia federal, le mando un expediente, o viceversa, un expediente federal que se inicia en el juzgado de excepción y pasa a la justicia provincial. Pero no había esa lucha coordinada que debe existir frente a lo que charlamos el otro día, el crimen organizado. Claro. ¿Por qué? Porque el menudeo, lo que muchas veces se desprecia, es decir, la venta de cigarrillo de marihuana, de pequeñas dosis de cocaína ya varias veces estirada con porquerías, que son mucho más tóxicas que la cocaína original. Claro, uno dice, bueno, este no es un narcotraficante, este es un hombre o una mujer que vende para solventar su propia adicción. Pero claro, ¿de dónde proviene
originalmente esa droga de un narcotraficante en gran escala, Claro. pese a que estamos en los últimos eslabones. Bueno, esa lucha, La trazabilidad. Claro. No hay una trazabilidad en esto. debió ser organizado. Claro. Eso es como pasa en cualquier organización familiar, donde uno ve el chico que ve de hacia arriba, los padres están totalmente desorganizados, el chico va a hacer cualquier cosa. Exactamente, exactamente. Es- Y se fracasó. Se fracasó porque al principio hubo muchísima estadística policial provincial con el consumidor. Ujú. Fue necesario que varios fallos de la Corte ratificaran un viejo fallo, el fallo Basterrica de la Corte Nacional, que consideraba que el consumo no debe ser penado por la ley, pese a que está penado por la ley, pero que no debe ser perseguido por la justicia. O sea, se declaró inconstitucional el artículo de la ley de estupefacientes que pena el consumo. El consumo debe ser, el consumidor debe ser tratado como un enfermo, el adicto es un enfermo que debe del Estado de necesitar su asistencia sanitaria y no una represión penal. Ujú. Pero bueno, claro, el no penar el consumo no significa legalizar la droga. Entonces hay una encerrona, porque vamos a poner, me voy a poner de ejemplo para no herir susceptibilidad. Yo soy consumidor. Ujú. No se me va a perseguir penalmente por consumir en la intimidad. No puedo hacerlo en lugares públicos. La Corte fue bien clara en esto. Lugares públicos, con acceso de menores y demás, no puede haber consumo. Una plaza pública, frente a una escuela. El consumo tiene que ser en lugar privado. Ningún tipo de consumo, ni el famoso ese porrito, ni... Ninguno. Justamente. Lugares públicos y de acceso a menores. Porque en los recitales yo lo he visto muy público el tema. Bueno, que después viene la interpretación. Viene la interpretación de los fallos y la interpretación de los jueces y demás. Recordemos que nuestra justicia, cada juez es cabeza de poder. También con la inconstitucionalidad. Hay un control difuso de constitucionalidad. Cualquier juez de cualquier foro y cualquier instancia puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Y las interpretaciones son Libres. como tantos jueces haya. O como tantos fiscales o como tantos camaristas. Pero bueno. ¿Esa interpretación no puede ser violatoria de algo constitucional? ¿Esa interpretación? Y sí, por eso están las instancias. Pero nosotros, cuando éramos fiscales, de primera instancia, al consumidor no lo perseguíamos. Pero al principio hubo una gran cantidad de expedientes judiciales, que se hizo mucha estadística en este sentido, para justamente la propia policía, con Arlanera en la cabeza, quería defender su actuación con el consumidor. Entonces viene la famosa teoría del perejil, que en lugar de combatir a los narcos se combate al que fuma el porrito. No era tan así. No era que agarrabas un chico jugando un porro. Se combatía también al que los vendía, que a lo mejor era adicto. A lo mejor estaba fumando, pero que tenía en su interior varios cigarrillos para vender o varias bolsitas para vender. Pero evidentemente no era un gran distribuidor. Distribuía para solventar su propia adicción. Bueno, esto lamentablemente hoy en día está desnaturalizado. Los departamentos de narcotráfico no tienen la infraestructura, de policía me refiero, no provincial, no tienen la infraestructura necesaria. Hay celos de uniforme, hay competencias en el mal sentido de la palabra con las fuerzas federales. En fin, no sirvió. Al punto tal que muchos magistrados y juristas y entendidos en la materia quieren volver al status quo anterior, es decir, que no haya, que no exista más esa provincialización de la persecución penal, sino que sea exclusivamente de la justicia federal y eventualmente que las policías provinciales colaboren ya con la justicia provincial y no con la justicia federal, y no con la justicia provincial. Encima, lamentablemente, hubo casos de corrupción judicial, el último, el caso del ex fiscal Escapolán, donde fue expulsado, expulsado del Poder Judicial por el jurado de enjuiciamientos, por el organismo constitucional que está justamente designado a tal fin, por sospechar, o en este caso, más que sospechas, hubo una certeza desde del jury político, no desde el juicio penal, de colaboración y encubrimiento de narcos. O sea, algo gravísimo. Ya no es solamente una mala conducta del fiscal, sino que es un delito por el cual va a ser enjuiciado. Ahora ya como un ciudadano más, ya no tiene fueros. Ya no es más un fiscal, no tiene ninguna restricción constitucional. Y me imagino que las causas están avanzadas, que se paralizan hasta el momento de procesamiento, porque no puede procesarse a una persona con fueros. Es el jury el que saca los fueros. Y bueno, la persona ahora ya fue expulsada del Poder Judicial, no tiene ningún tipo de protección constitucional. Bueno, estas
estos casos, aislados, afortunadamente, pero tampoco los vamos a negar. Yo siempre, no, está claro. nadie va a No. negar que existen malos funcionarios. Eso no significa que toda la justicia sea corrupta, que todo el mundo sea cómplice, no, no es así. Lo puedo decir con conocimiento de causa. La inmensa mayoría fuimos en su momento, personas honestas que vivíamos nuestro sueldo, que viven en su sueldo y que hacen su trabajo de la mejor forma posible, con errores, con equivocaciones. Algunas equivocaciones son groseras, pero para eso están las instancias donde se puede resolver y enmendar. Ahora, Total. volviendo al esquema macro, no se puede luchar contra el crimen organizado con medidas improvisadas. Es un juego de palabras, pero creo que es bien gráfico. No se puede improvisar frente al crimen organizado. Y el narcotráfico es el ejemplo de manual. Y ya vemos que el narcotráfico es una industria criminal, no es solamente la compraventa. No es solamente el adicto y el que le facilita, sino todo lo que envuelve, porque hay logística, hay transporte, hay contadores, hay abogados. No solamente el abogado defensor, no solamente el abogado defensor, sino el abogado que hace un trabajo previo, que hace un trabajo diciendo esto sí, esto no. Claro. Que conoce los mecanismos. Conoce el mecanismo del lavado. O sea, es una industria criminal. Claro. ¿No? Que aparte muchos dicen que lo difícil que es... eso dice, es como una frontera, ¿no? Dice, tenemos dice, si se quiere combatir realmente, ¿no? Con las fuerzas federales, evitar que ingrese a las ciudades. Claro. Dice, porque una vez que entró y se distribuyó, dice, ¿yo qué hago con tirar abajo un búnker? Si sé que a 2 cuadras me lo van a levantar de nuevo, o va a haber otro lugar. Porque sus tentáculos son capilares después. Se ingresa en los barrios, es más, en los barrios donde la policía le cuesta ingresar, el narco hasta protege. Los protege, les da, entre comillas, trabajo, les consigue a lo mejor una prótesis, le consigue un medicamento. O sea, si uno ve las series televisivas y las películas de Escobar, o sea, un narco mítico, digamos, el hombre hacía obras de caridad. Es más, el pueblo lo quería. Le iban a pedir, por ejemplo, para un trasplante, para una prótesis, para una operación, y él le daba el dinero y no le cobraba nada. Reemplazaba el Estado él. Exactamente. ¿Qué hicieron en Medellín, sobre todo? Estaban los carteles. Justamente trabajaron en los barrios carenciados, donde más tenía penetración el narcotráfico. Los búnkeres no los tiraron abajo, sino que los transformaban en bibliotecas, en sala de estar para los chicos, en sala de lectura, en lugares donde podían... Hay un trabajo muy interesante en lo que sería el municipio, el ayuntamiento, esa es la palabra, el ayuntamiento de Medellín, donde están, por ejemplo, los autos de altísima gama que fueron secuestrados, ¿no? a los narcotraficantes, y están expuestos como una exposición, con leyendas muy motivadoras a los jóvenes, diciendo que esos autos le pertenecían a grandes delincuentes que tenían muchas muertes en su haber, pero que también se podía llegar a tener esas riquezas, si te gustaban los autos, por la vía del estudio y del trabajo. Es decir, mostraban cómo se puede también llegar a esos lujos por otro camino, el camino del bien. Puede ser muy inocente, puede ser muy romántico, pero creo que es mejor que tirar abajo y decir, bueno, acá había un búnker y después hacen otro. Claro. A lo mejor dejar el lugar como una suerte de testimonio de lo que fue. Claro. Y es una forma de urbanizar. Claro. Marcelo, que algo se intentó acá también con el tema de que pasaron como bienes públicos para la prefectura, para la policía, lo incautado es una buena política. Lanchas, autos de alta gama. Había un auto de alta gama que era imposible usar como patrullero, que era un TT Audi, un auto por prototipo, realmente como patrullero imposible. Y creo que hasta tuvo un accidente el patrullero, el conductor de policía. Y lo hizo pedazos. De repente manejar un Audi. Sí, no sirve, obviamente. Pero bueno, la idea estuvo buena. Y lo mismo las lanchas para la prefectura, creo que es algo muy productivo. Pero bueno, en conclusión, estuve de acuerdo con la provincialización de la persecución del menudeo.
Hoy en día creo que así no sirve. Perdóname, Marcelo, pero si hoy una persona de la policía de la provincia de Buenos Aires está investigando algo, ¿no? Sí. El narcomenudeo, algo, Sí. va, interviene, hacen un allanamiento. Sí. Lo puede hacer la policía de la provincia. Lo hace la policía. Lo hace la policía. Con el fiscal provincial y el juez provincial, sí. Bien, y una vez que se sustanció la causa, Sí. ¿ahí la tiene que derivar a la justicia federal? Según la cantidad de droga. Por eso es menudeo o no es menudeo. Si hay una cantidad, suponete que la policía se tope con una cantidad enorme de droga, eso ya directamente pasa automáticamente a la justicia federal. Pasa automático. Sí, Así. no automático, hay un proceso judicial, se declara incompetente el juez, se remite el expediente a la justicia federal, el juez federal lo acepta o no, a veces se discute, y si hay discusión, resuelve la Corte Nacional. Y cuando estamos diciendo esa justicia federal, ¿no es la de acá de La Plata? La de La Plata, claro. Es la de La Plata, ¿no? Si el delito se cometió en La Plata. ¿En La Plata o, supongamos, en Berazategui? En Berazategui tenemos la justicia federal de Quilmes. Ah, es Quilmes. Claro. Ah, exacto. Los departamentos judiciales Ahí federales está. son diferentes a los departamentos judiciales provinciales. Hay jueces federales distribuidos en toda la provincia que tienen otra jurisdicción diferente a la provincial. Claro, como Pero Dolores, por ejemplo. como Dolores, que Mar del justicia Plata, Bahía federal. Blanca y otros jueces federales. Pero siempre la discusión es entre el juez provincial y el juez federal. Cuando hay una gran cantidad de droga. Claro. Se podría llevar adelante eso. Esto tendría que ser en forma conjunta, Sí. en forma coordinada, compartiendo la información, Claro. compartiendo los trabajos que se hacen de reunión de información, de inteligencia criminal, y también una colaboración entre fuerzas, Claro. entre fuerzas federales y entre fuerzas provinciales. Porque si vamos a la lógica, los dos están en lo mismo, en el combate al delito. Exactamente. Pero eso no se dio. Quedamos en compartimentos estancos, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, y el narcotráfico siguió siendo de las suyas. Fue un buen intento. Yo creo que fue bien pensado por los juristas que estuvieron en esa comisión, pero, y con esto cierro, Sí. las leyes son palabras, Daniel. Son oraciones subordinadas, proposiciones. No le quiero dar clase a un profesional de la palabra, No, como por sos favor. vos, pero las leyes son palabras, y no son palabras mágicas, no es abracadabra. Creemos en la República Argentina, lamentablemente, que modificando leyes o creando nuevas leyes, cambiamos el mundo. Y eso es un pensamiento esotérico. Si le damos al pueblo, a la comunidad, leyes nuevas, a renglón seguido, ni siquiera a página seguida, a renglón seguido hay que darles herramientas a las instituciones que tienen que aplicarla, porque si no de nada sirve. Podemos tener las mejores leyes, las mejores, tenemos a los mejores técnicos legislativos del mundo y podemos hacer la mejor ley, un silogismo categórico perfecto. Sin herramientas no sirve para nada. Claro. Una Gracias. ley vacía no sirve para nada. No, Marcelo, como siempre un gusto. un placer para mí. Bueno, Hasta muchas pronto. gracias. Muchas gracias. Y nosotros...